Saludos estudiantes de quinto grado de nivel secundario. Espero que se encuentre bien de salud ante esta situación que estamos viviendo. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a ver cómo deben realizar la actividad 2 de su cuadernillo. Para ello nos vamos a ir a la página 30 de su cuadernillo para buscar la actividad 2, que dice los vectores de la diseminación del COVID-19. En primera instancia, nos dice que observa el siguiente reportaje, léelo cuidadosamente. Mientras lo haces, puedes hacer anotaciones al margen de preguntas, ideas, frases o conceptos que te han llamado a la atención, facilitando de esta manera la comprensión de este. Aquí lo que van a hacer es que mientras van leyendo el reportaje, pues van a ir anotando algunas preguntas, algunas ideas o algunas frases que les llamen más a la atención, para que tengan mejor comprensión pues de lo que están leyendo. No vamos a leer en este momento el reportaje porque es un poco extenso y se nos alargaría mucho el video. El reportaje se llama Los vectores de la diseminación del COVID-19. Vamos a continuar a la siguiente página. Miren, es un poco extenso. Vamos al apartado 2, que dice: realiza los siguientes ejercicios. Luego de leer detalladamente el reportaje, que está más arriba, acerca de los vectores de la diseminación del COVID-19, te invito a investigar sobre los siguientes conceptos. Te adjuntaré enlaces que te pueden ayudar a recoger información en caso de que tengas posibilidad de acceso a Internet. De lo contrario, puedes apoyarte de la sección de anexos sobre el tema en cuestión. Entonces tenemos el apartado A. En la lectura se destaca una palabra que aplica a diversas ciencias: vectores. Partiendo de ella, investiga su definición en los siguientes sentidos que te indico. ¿Qué van a hacer aquí? Pues van a definir vector en general. Es decir, van a buscar una definición general de vector. En la segunda pregunta dice: ¿qué es un vector en salud? Y aquí es más específico. Aquí van a buscar ¿qué es un vector en salud? Y van a responder a esa pregunta. La tercera pregunta dice: ¿qué es un vector en matemáticas? Pues van a hacer lo mismo, con ayuda de internet, si tienen algún libro por ahí, con su teléfono, con su computadora, pues van a buscar ¿qué es un vector en matemáticas? Y lo definen. El apartado B de ese ejercicio dice: después de haber realizado la investigación de los conceptos planteados y analizado el texto, en una libreta, toma notas sobre aspectos que consideres importantes. Luego, con tus palabras, explica la relación que existe entre COVID-19 y vectores. Bien, aquí lo que van a hacer es, con sus propias palabras, después de haber leído el texto y después de haber investigado los conceptos, pues van a decir qué relación existe entre COVID-19 y vectores. El apartado C dice: ¿consideras que las ciencias de una manera u otra se complementan o funcionan de manera independiente? Pues aquí, dependiendo de su criterio y de haber leído e investigado, pues vas a decir si tú crees o tú consideras que las ciencias se complementan.
Es decir, si una ciencia depende de otra o si una ciencia necesita de otra. O, por otro lado, si tú crees que funcionan de manera independiente. Es decir, que una no depende de la otra. No se necesitan unas con otras. Entonces, ya eso es algo de acuerdo a tu criterio y de acuerdo a tu punto de vista. Y también de acuerdo a lo que hayas investigado. Dice la segunda pregunta: ¿qué relación existe entre las matemáticas y la medicina con relación al COVID-19? Aquí lo que vas a buscar es qué relación hay entre matemáticas y medicinas, pero con respecto al COVID-19. Es decir, ¿en qué se relacionan esas dos áreas o esas dos ramas? El apartado B dice: en la sección de anexos tienes un documento, el número 2. Ese documento está en la página 59 de su cuadernillo. Deben pasar por ahí. Entonces dice, llamado, ¿qué es el R0? Así se llama el texto. El número que siguen los científicos para ver la intensidad del coronavirus, que explica el número básico de reproducción de infecciones, también llamado ritmo básico de reproducción, denotado por R0. Entonces aquí es que está el mandato. Dice, extrae de este la explicación que sostiene sobre la manera en que los vectores de contagio del COVID-19 se reproducen de un individuo a otro. Para ese mandato deben de leer el texto número 2 que se encuentra en la página 59. Por otro lado tenemos este mandato que lo vamos a realizar con otro texto. Dice, señala cómo las matemáticas del coronavirus distribuye la población en 3 grupos. Te comparto el enlace si puedes acceder a internet. Este es el enlace que están compartiendo. Debes escribirlo tal y como está en tu buscador. En caso de no tener la posibilidad, encontrarás en anexos texto número 3. El texto número 3 se encuentra en la página 63. La información del documento se llama Cambio Global y la diseminación del COVID-19. El apartado E dice, investiga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a investigar. Investiga qué otras áreas apoyan sus fundamentos en el concepto de vectores. Investiga qué otras áreas apoyan sus fundamentos en el concepto de vectores y cuál es su utilidad en la vida cotidiana. Entonces dice aquí, después que investiguen eso, hay otro mandato que dice, completa el cuadro con las informaciones que obtengas. Entonces lo primero es investigar lo que te piden aquí, las áreas que apoyan sus fundamentos en el concepto de vectores. Y luego que obtengas la información, pues vas a completar el siguiente cuadro. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Por ejemplo, después de investigar las áreas, por ejemplo, encontré la física. Pues aquí en áreas voy a escribir física. Y luego, donde dice utilidad en la vida, pues voy a escribir para qué se utilizan los vectores en física en la vida cotidiana. Por ejemplo, en física, los vectores se pueden utilizar para calcular distancias o para calcular el desplazamiento de un punto a otro. También puede ser para calcular a la velocidad a que vuela un avión o la dirección en que lo hace.
de página. Dice 3. Conceptualización. Vamos a pasar ahora a conocer más sobre las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Para ello, conozcamos sus conceptos. Las magnitudes escalares son aquellas que quedan totalmente determinadas dando un solo número real y una unidad de medida. Ejemplos de este tipo de magnitud son la longitud de un hilo. Por ejemplo, si tenemos un hilo de una longitud de, vamos a suponer, 20 centímetros. Aquí tenemos dos elementos, que es un número, que es 20, y una unidad de medida, que es centímetros. Pues eso es una magnitud escalar. Va acompañada de un número y una unidad de medida. ¿Cuál es la magnitud en este caso? 20. ¿Y cuál es la unidad de medida? Pues centímetros. Aquí tenemos un metro de un cable. ¿Cuál es la magnitud? 1. ¿Y cuál es la unidad de medida? Metro. 2 litros de leche. ¿Cuál es la magnitud? 2. ¿Y cuál es la unidad de medida? Litros. Entonces las magnitudes escalares quedan definidas por un número y una unidad de medida. La magnitud es ¿qué tan grande es? Las magnitudes vectoriales son toda expresión representada por un vector que posee valor numérico, módulo, dirección, sentido y un punto de aplicación. Un ejemplo de esto puede ser el desplazamiento, que lo mencionaba ahorita en la actividad anterior, la velocidad, la fuerza, el campo eléctrico. Bien, así que se leen bien esa información que tienen ahí, esos conceptos. Aquí vemos algo más ilustrativo. Vemos que un vector tiene los siguientes elementos. Tiene módulo, que es el valor numérico, o qué tan grande es el vector. Si lo vemos aquí, en la flecha azul se indica desde dónde hasta dónde llega ese vector. Tiene una dirección, que es la recta a la que pertenece el vector. Como vemos aquí, la recta roja es la recta que contiene el vector, o es la recta a la que pertenece ese vector. Que también la dirección se puede dar en ángulos, o se puede medir en ángulos. El sentido es la orientación del vector, representado por la punta de la flecha. Si vemos aquí, esta flecha apunta hacia dónde se dirige el vector. Por ejemplo, podemos decir que un avión se dirige hacia el norte. Pues ese es el sentido, o es la orientación que lleva. Y si decimos que un avión vuela a 45 grados hacia el norte, estamos dando su dirección y estamos dando el sentido. Punto de aplicación. El punto de aplicación es el origen del vector, es decir, donde inicia. Si vemos ese puntito azul que está ahí, ahí inicia el vector y termina en la punta de la flecha. Más abajo hay otra información, cómo se representa el vector. Aquí dejan unos enlaces para que acceda a través de internet. Aquí son unas informaciones y aquí hay un video sobre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bien, en la número 4 dice: lee compresivamente el texto número 4. El texto número 4 se encuentra en la página 67. Entonces van a la página 67 y lo leen. Dice: lee compresivamente el texto número 4, llamado magnitudes escalares y vectoriales. Definiciones, propiedades y operaciones.
Luego elabora un mapa conceptual. Este es el mandato. Luego elabora un mapa conceptual del mismo. Si tienes acceso a internet, te sugiero que descargue esta aplicación gratuita para confeccionar el mapa conceptual. Esta es la dirección de donde van a descargar la aplicación. La escriben tal y como está en su buscador preferido. Se llama Lucidchat. Aquí dice, de lo contrario, consulta el texto número 5, cómo se elabora un mapa conceptual paso a paso. Esto es en caso de que no puedas descargar la aplicación para hacer el mapa conceptual. El texto número 5 se encuentra en la página 71 de su cuadernillo. Vamos a continuar a la siguiente página. Ya esta actividad 5, aplicación de magnitudes escalares y vectoriales, la vamos a trabajar en otro video, ya que se nos haría un poco largo, porque tenemos que recordar unos cuantos conceptos sobre cálculo de distancia entre dos puntos, hallar componentes de un vector. Entonces la actividad es un poco larga, así que se quedará para la próxima. Vayan trabajando con lo que puedan, con lo que hemos visto hasta ahora.